Una velada romántica puede muchas veces llevarnos a un intenso momento de pasión. En ocasiones, este momento puede verse arruinado por una picazón e hinchazón desagradables, y la culpa de este suceso puede ser una alergia. Así es, existe alergia al semen, o mejor dicho, al líquido seminal. La alergia al semen es más frecuente en mujeres que en hombres. Esta alergia puede ocurrir solo con algunas parejas, no con todas. Después de todo, cada hombre es único y su semen también lo es. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un espacio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos online de actualización en citología. Visita su sitio web www.citologiacienciayarte.com. Hola, buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos escuchan. Espero que se encuentren súper bien. Y en el episodio de hoy les quiero hablar, ya pudieron haber visto en el título y como ya vieron en esa introducción, pues vamos a hablar de las alergias, de estas enfermedades que llamamos alergias. Las enfermedades alérgicas se producen por una alteración del sistema inmune en donde participan muchas células de tipo inflamatorias, principalmente los mastocitos, los basófilos, linfocitos y eosinófilos. Son los principales tipos celulares involucrados en todo este proceso llamado alergia. Son células inflamatorias, todas estas que les mencioné, y se van a involucrar en esa reacción inmunológica que se genera producto de un alergeno. Pero ya vamos a ir entrando en detalles de qué es un alergeno y todo esto y por qué se desencadena una reacción alérgica. Cuando se desencadena esta reacción alérgica, ocurre la liberación de mediadores inflamatorios que van a ser los responsables de los síntomas que llegan a padecer los pacientes. Las sustancias que causan alergias son los llamados alergenos y son moléculas capaces de estimular a nuestro sistema inmunológico para generar unos anticuerpos especiales que llamamos inmunoglobulinas E. Los alergenos pueden ser transportados por el aire, como los polens, las esporas de los hongos, los ácaros o los epitelios de animales domésticos, como los gatos o los perros, que son los que generalmente tenemos como mascotas. También son alergenos importantes algunos alimentos, algunos venenos que tienen algunos insectos como las abejas o las avispas, incluso algunos medicamentos pueden ser alergenos. Las enfermedades alérgicas tienen un claro componente hereditario y aunque se han producido importantes avances en la investigación científica, aún queda mucho por descubrir en relación a este tema y a cómo se desarrollan las alergias. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las alergias? Como les mencionaba, los alergenos van a ser estas sustancias que van a desencadenar toda esta respuesta inflamatoria dentro de nuestro organismo y como consecuencia pues nos va a generar lo que conocemos como alergia. Los alergenos son sustancias que pueden inhalarse, tragarse o que llegan a estar en contacto con nuestra piel. Algunas reacciones alérgicas, como por ejemplo la fiebre del heno, algunos tipos de asma y alergias alimentarias están relacionados con el anticuerpo que les mencionaba, la inmunoglobulina E. Cada inmunoglobulina E está dirigida a un alergeno específico. Cuando esta inmunoglobulina E entra en contacto con este alergeno objetivo, libera varias sustancias químicas como las histaminas, que seguramente las han escuchado nombrar, las citocinas y los leucotrienos. Y son en realidad estas sustancias químicas las que generan toda esta sintomatología que me producen las alergias. Ciertamente cualquier proceso inflamatorio
que genera, o cualquier reacción que genera nuestro sistema inmunológico, que conocemos como reacciones inmunes o reacciones inmunológicas, cualquiera de estas reacciones va a traer sus consecuencias. Si bien nuestro sistema inmunológico está diseñado para protegernos contra cualquier agente extraño, y entiéndase que cualquier agente extraño no solamente son los microorganismos, también son los alergenos, porque los alergenos en sí son todos esos elementos extraños, esas sustancias extrañas que no pertenecen a nuestro cuerpo y que al ingresar a nuestro cuerpo, pues nuestro sistema inmunológico va a responder. Pero los detalles están en que estas sustancias químicas que libera nuestro sistema inmunológico también van a irritar y van a generar consecuencias en nuestras propias células, y todo eso va a desencadenar una cantidad de síntomas que después lo englobamos a todo esto como una alergia. ¿Es posible ser alérgico a un tipo de alergeno y a otros no? No se es alérgico a todas las cosas. Ciertamente hay quienes son alérgicos a ciertos alimentos en particular o a ciertas sustancias en particular, y hay quienes no son alérgicos, o por lo menos hasta el momento no han manifestado ninguna alergia a alguna sustancia o algún alimento, o incluso medicamentos. Por eso siempre en las consultas médicas nos preguntan, ¿es alérgico a la acetaminofén, a los medicamentos, a ciertos medicamentos, a ciertas sustancias? Siempre esa pregunta es importante. Los síntomas de una reacción alérgica pues van a variar según el tipo y la cantidad de alergenos a la que estamos expuestos. También dependen de cómo reacciona el sistema inmunitario del cuerpo a ese alergeno. Los síntomas pueden variar desde una picazón leve o un goteo nasal hasta una reacción alérgica grave como la anafilaxia. Los alergenos más comunes, y existen montones, pero los más frecuentes, son el polen, muy común durante la primavera, que muchas de las personas alérgicas comiencen con estos cuadros de alergia repetitivos por esa liberación de polen que se da en esta estación del año, en la primavera. Otro alergeno muy frecuente es el moho, que está muchas veces en los hogares, sobre todo en los lugares húmedos como el baño. Por eso es importante la limpieza de nuestro hogar, de todas las partes de nuestra casa. El polvo doméstico, en ese polvo doméstico hay gran cantidad de elementos, y entre esos elementos están los ácaros del polvo y sus excrementos. Muchas personas son alérgicas a estos seres microscópicos que son los ácaros. La caspa, la orina o la grasa de la piel de algunos animales, sobre todo de los animales domésticos como los gatos y los perros. Hay personas que dicen, no puedo tener mascotas, aunque las amo, pero no puedo porque, bueno, lamentablemente son alérgicos a la grasa, la orina o la piel o los pelos de estos animales. Sustancias químicas, algunas sustancias químicas que se utilizan para la manufactura de diversos elementos, de diversos productos, también pueden causar alergias, en particular en los laboratorios. Nosotros, que en Citología, Ciencia y Arte trabajamos en el laboratorio, pues hay muchas sustancias químicas. Obviamente siempre se tiene el cuidado y la bioseguridad, pero muchas de ellas pueden llegar a ser alérgicas. Algunas de las personas que trabajamos en el laboratorio llegamos a ser alérgicas a ciertas sustancias con las que trabajamos. Y así no solo en el laboratorio, sino en cualquier área de trabajo en la que estén. Entonces mucho cuidado también con las sustancias químicas que manipulan, no solo porque puedan ser alérgicos, sino también recuerden que algunas son irritantes, pueden causar quemaduras, y daños en la piel, en los ojos, en las vías aéreas, así que mucho cuidado cuando trabajen con sustancias peligrosas. Algunos alimentos, algunos medicamentos, las plumas de las aves, las picaduras de las abejas, las cucarachas y sus excrementos también son alergenos, y el látex. Existen muchos otros, pero como les digo, estos son algunos de los más comunes. Sustancias o elementos, o lo que conocemos entonces como alergenos, porque ya vamos entonces a hablar con palabras médicas, porque ya les expliqué que es un alergeno, todas esas sustancias que son capaces de generar una reacción alérgica. Existen muchas más, por supuesto, pero estas son las más frecuentes. ¿Por qué algunas moléculas producen alergias y otras no? Y aquí entramos en un tema un poco más científico, pero bueno, siempre nosotros tratamos de llevárselos lo más sencillo posible para que todos lo podamos entender, porque esa es la idea y el objetivo de este podcast. Así que bueno, ¿por qué algunas moléculas son capaces de causar alergias y otras no? Bueno, las características que hacen que una molécula se convierta en un alergeno no están totalmente definidas. No todas
las proteínas que tienen la capacidad, no todas tienen esa capacidad de causar alergia. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta que cuanto más diferente sea la molécula de nuestro organismo, son más capaces de provocar una alergia. Entonces, entre más diferente sea esa molécula a las moléculas propias de nuestro cuerpo, pues mayor capacidad de ser un alergeno va a tener esa molécula. En segundo lugar, pues se toma en cuenta la cantidad de epítopos que tenga esa molécula. Los epítopos son esas regiones de la molécula que van a ser reconocidas por el anticuerpo. Entonces, entre mayor cantidad de esas regiones reconocibles por el anticuerpo tenga esa molécula, pues la mayor probabilidad es de causar esta reacción alérgica. El tamaño y la solubilidad también son importantes, especialmente para los alergenos aéreos, esos que nos entran por las vías nasales, que también se conocen como aeroalergenos, que acceden, a nuestro organismo por las vías respiratorias, por la vía nasal o por la boca, porque también algunas personas tienden a respirar por la boca, cosa que no está bien. En general, se deben a proteínas que pueden pesar entre unas 10 a 60 kilodaltons y ser solubles en agua, pues estas tienen mayor facilidad de liberarse en la mucosa respiratoria. Las moléculas aerotransportadas tienen diversos orígenes, como por ejemplo el polen, las esporas de los hongos, las heces de los ácaros, entre muchas otras. Estas son algunas de esas moléculas que pueden estar en el aire. Otro factor importante va a ser el tamaño y que tengan estas moléculas. Su tamaño determina el tiempo de permanencia en el aire y por lo tanto el grado de exposición del individuo. Las partículas de menor tamaño, que un tamaño menor sería entre unas 5 a unas 10 micras de diámetro, es el tamaño aproximado que tiene un glóbulo rojo. Estas partículas de ese tamaño permanecen en suspensión por mucho más tiempo que las partículas que son mucho más grandes, que tienen entre unas 10 a unas 40 micras. Unas 40 micras es más o menos el tamaño de una célula epitelial plana, como las células de la piel. Una celulita de la piel tiene más o menos unas 40 micras aproximadamente, un poquito más. Entre más grande pues sea la molécula, pues menos tiempo va a permanecer en el aire y tiene la capacidad de sedimentar por acción de la gravedad, obviamente. Entonces, entre más pequeña, más tiempo permanece en el aire y entre más tiempo permanezcan, también la cantidad de esas partículas en el aire también influye, obviamente. En el caso de los alimentos, la capacidad que tengan estas moléculas de resistir a las altas temperaturas de la cocción de los alimentos, entonces si es una molécula que no se degenera con altas o que no se desnaturaliza con las altas temperaturas, sino que sigue intacta, pues mayor probabilidad va a tener de convertirse en un alergeno. Y si además tiene la capacidad no solo de aguantar estas altas temperaturas, sino también de aguantar la acción de los jugos gástricos que tenemos en el estómago, pues obviamente también le va a dar todas las ventajas para que se convierta en un alergeno, así como obviamente la cantidad de esa molécula dentro del alimento. Todo eso va a ayudarlo a incrementar su potencial alergénico. Finalmente, la similitud de una molécula con otra que desencadena alergia también la hace mejor candidata para ser alergénica. Entonces, si son moléculas que son similares desde el punto de vista químico, pues también tiene mayor probabilidad de convertirse en alergeno. Las técnicas de biología molecular han revelado que los alergenos lo componen solo un grupo reducido de familias de proteínas. Únicamente el 5% de las 3.012 familias de proteínas que hasta hoy día se saben son alergénicas. Sin embargo, este pequeño grupo de proteínas tienen una gran variabilidad estructural y funcional entre ellas. Por eso es que hay muchas alergias a una gran cantidad de sustancias. ¿Quiénes están en riesgo de tener alergias? Entonces ya tenemos más o menos claro de por qué algunas sustancias me producen alergia o no. Se toman en cuenta ciertas características. Ahora, ¿quiénes están en riesgo de tener alergias? Las alergias pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad. Suelen ser mucho más frecuentes las alergias en los niños porque están comenzando a enfrentarse al mundo y a las distintas sustancias que hay en el ambiente, a los distintos alimentos, y suelen ser mucho más frecuentes en los niños. Sin embargo, el primer episodio puede ocurrir a cualquier edad, así que por más de que
quizás a lo largo de nuestra vida nunca hayamos manifestado una alergia, pues no estamos exentos de que en algún momento quizá llegue alguna sustancia, algún alergeno que nos desencadene una reacción alérgica. Una alergia puede regresar tras varios años de remisión. Puede ser que cuando éramos niños éramos alérgicos a ciertas sustancias y que pasó el tiempo, no volvimos más nunca a manifestar una alergia, pero quizá cuando estemos mayores volvamos a manifestar esta reacción alérgica a esa misma sustancia. Entonces esto puede regresar a pesar de que podemos dejar quizá de manifestar la reacción alérgica, con el tiempo pudiera volver. En general, las alergias son hereditarias. Hoy día se sabe que si alguno de los dos padres, mamá o papá, es alérgico, la probabilidad de que los hijos o el hijo o los hijos o hijas sean también alérgicos es prácticamente casi que del 100%. O sea, hay una alta probabilidad de que también los hijos resulten alérgicos. Pero no alérgicos, quizá no a las mismas sustancias, pero que sí lleguen a desarrollar ciertos tipos de alergia. Eso es lo que se sabe hasta hoy día. Recuerden que la ciencia siempre va avanzando y se van descubriendo nuevas cosas, pero hasta hoy día es así. Hace algunos años atrás se pensaba que la probabilidad de que un hijo resultara alérgico, siendo uno de los padres alérgicos, era hasta un 50%, pero hoy día se sabe que esa probabilidad es mucho mayor, casi que del 100%. Sin embargo, aún no se comprenden bien esas conexiones familiares exactas que causan las alergias. En las personas sensibles, los factores como las hormonas, el estrés, el humo, el perfume u otros irritantes ambientales pueden influir en desencadenar una reacción alérgica. Los síntomas de la alergia suelen aumentar gradualmente con el paso del tiempo. Entonces, a medida que van pasando los años, pueden ser que estos síntomas sean cada vez más severos. Puede que se acostumbre a síntomas constantes. Puede ser que las personas alérgicas se acostumbren a esta sintomatología, como los estornudos, la congestión nasal o las sibilancias, y que los consideren normales. Estos síntomas pueden controlarse o detenerse con la ayuda de tratamientos o medicamentos. Obviamente, tratamientos o medicamentos que deben ser indicados por un médico, por un personal de salud capacitado para tal propósito. Nunca se automediquen y siempre acudan al médico. No, por más de que ustedes sean alérgicos y comienzan a manifestar otros síntomas distintos a los que ustedes ya conocen, no asuman que necesariamente es una alergia, porque hay muchos síntomas de otras enfermedades que se parecen un poco. Entonces, siempre acudan a su médico y no se automediquen, porque puede ser peligroso. La indicación y el tratamiento correcto de las alergias pues puede mejorar la calidad de vida de estas personas, obviamente, porque no es agradable estar constantemente con congestión nasal, con estornudos, con esa molestia a nivel de la nariz. Es algo molesto, obviamente no es algo que sea cómodo. Pero ciertamente hay muchos que se acostumbran a que esa es su vida, es así, toda la vida han sido alérgicas, y en ciertas épocas del año también estas empeoran, obviamente, pues sobre todo en la primavera. ¿Cuáles son los síntomas de las alergias? Y los síntomas, hay una gran cantidad de sintomatología. Una reacción alérgica puede producirse en cualquier parte del cuerpo, como ya hemos venido mencionando, por ejemplo en la piel, en los ojos, en el revestimiento del estómago, si es una alergia alimenticia, la nariz, en los senos paranasales, en la garganta, en los pulmones. En estas partes del cuerpo, las células del sistema inmunológico atacan a los microorganismos que se inhalan, en lo que es al nivel de las vías aéreas. Y en el caso de las vías digestivas, también está el sistema inmunológico que va a atacar a aquellos microorganismos que nos tragamos. Y obviamente en la piel también tenemos células de nuestro sistema inmune que nos protegen contra aquellos microorganismos que puedan entrar en contacto con nuestra piel. Por lo tanto, nuestro sistema inmune está activo en todo nuestro cuerpo y va a reaccionar no solo contra los microorganismos, sino contra cualquier sustancia extraña, como el caso de los alergenos. Las reacciones alérgicas pueden causar diversos síntomas, como congestión nasal, estornudos, picazón, goteo nasal y picazón en las orejas o el paladar. Suelen ser como quizás los síntomas más comunes, que uno, si comienza a manifestar esos síntomas, uno dice, ay, tienes una alergia. Pero
atención porque no siempre es una alergia, por eso acudir siempre al médico para saber si efectivamente es una alergia o otro tipo de enfermedad. Otros de los síntomas que se pueden manifestar, bueno, la picazón en los ojos, el lagrimeo y el enrojecimiento de los ojos, picazón en la piel, resequedad y enrojecimiento en la piel, urticaria o ronchas con picazón, sarpullido, algunos síntomas de asma como la falta de aire, tos o sibilancias al respirar, y en el caso más grave, pues la anafilaxia. Es una reacción grave y potencialmente mortal, y ya les he mencionado la anafilaxia en varias ocasiones, así que bueno, tenemos que definir entonces qué es la anafilaxia. Van a ser un conjunto de síntomas que se desarrollan como consecuencia de una reacción alérgica, pero es una reacción estos síntomas se desarrollan rápidamente, generalmente en cuestión de minutos o de segundos incluso. Entonces es una reacción bastante rápida, y entre los síntomas que se pueden manifestar en una reacción anafiláctica vamos a tener dolor abdominal, se pueden sentir ansiosos, molestia u opresión en el pecho, diarrea, dificultad para respirar, tos, sibilancias y ruidos respiratorios agudos, dificultad para tragar, mareo o vértigo, urticaria, picazón y enrojecimiento de la piel, congestión nasal, náuseas y vómitos, palpitaciones, mala articulación del lenguaje, hinchazón de la cara, de los ojos y de la lengua, y hasta pérdida del conocimiento. Incluso puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo toda esta sintomatología, y si no se atiende inmediatamente. Por eso un shock anafiláctico es grave. Por eso siempre acudir al médico y no estarse automedicando bueno, esto me va a pasar, yo estoy acostumbrado a estos estornudos, pero empiezo a ver se me hace difícil respirar, se me hace difícil tragar. Acudir a un médico es algo grave. Los síntomas de las alergias, como pueden ver, son parecidos a otras afecciones o problemas de salud, y es por eso que yo les digo que siempre deben consultar a su médico y nunca automedicarse ni asumir que bueno, esto es una alergia, esto pasará. No, si nunca habían manifestado esta sintomatología, sobre todo para aquellos que no suelen ser alérgicos, comienzan a manifestar ciertos síntomas, acudan al médico para estar seguros que efectivamente es una alergia y obviamente tratarla, o si es que se trata quizás de otro problema de salud. Siempre consulten al médico, a los profesionales que estudiaron para eso y que se prepararon para eso, no a cualquiera que les diga, no, a mí también me pasó lo mismo, no. Porque pueden terminar en consecuencias fatales y no queremos nada de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos en la segunda parte de este episodio. Cito curiosidades. Llegan los días de verano y nos vamos a la playa a disfrutar del sol. ¡Qué fortuna que tenemos! Porque existen personas que tienen la mala suerte de presentar alergia al sol. Así como lo escuchas, la alergia al sol ocurre cuando la luz solar activa en la piel una sustancia llamada cromóforo, la cual hace que se activen los mastocitos y se genere así una reacción alérgica. También se le conoce como urticaria solar. Se manifiesta con la aparición de ronchas que cursan con picor. Las lesiones desaparecen generalmente a las 3 horas, sin dejar ningún tipo de huella, aunque pueden durar un tiempo máximo de 24 horas. Este tipo de urticaria es poco frecuente. Representa menos del 1% de todas las urticarias y predomina en mujeres entre la 3ª y la 4ª década de la vida. Típicamente, esta reacción tiene lugar en las zonas expuestas al sol. Sin embargo, aquellas zonas que habitualmente están acostumbradas a la exposición lumínica, como son la cara y el dorso de las manos, podrían no verse afectadas debido a un fenómeno que se conoce como desensibilización. Cuando la superficie expuesta al sol es muy amplia, como los antebrazos o las piernas, podrían observarse síntomas sistémicos como dolor de cabeza, mareo, hipotensión y, en casos más graves, una reacción sistémica conocida como anafilaxia.
Regresamos y en esta segunda parte les hablaré cómo se diagnostican las alergias. Para diagnosticar una alergia, el personal de salud realiza diversos análisis. Vamos a tener 3 tipos de análisis que se realizan para el diagnóstico de alergias. En primer lugar, y el más conocido, son las pruebas cutáneas para alergias. Son pruebas muy comunes en donde se determinan si hay anticuerpos, es decir, estas inmunoglobulinas E, para alergenos específicos, como alimentos, pólenes o caspa animal. Durante estas pruebas se aplica una pequeña cantidad de alergeno diluido en la piel. Luego la zona se pincha o se raspa y si es alérgico a este alergeno aparecerá un bulto pequeño como una picadora de mosquito después de unos 15 minutos. Se pueden realizar pruebas de varios alergenos al mismo tiempo. También se puede realizar otro tipo de prueba que también es cutánea, una prueba intradérmica, también llamada intradermorreacción. Esta prueba consiste en inyectar una pequeña cantidad de alergeno debajo de la piel. Esta segunda prueba es mucho más sensible que la prueba en que solo se pincha o raspa la piel. Los resultados de estas pruebas cutáneas están disponibles inmediatamente después de que se realiza el análisis. Luego tenemos los análisis de sangre, análisis de laboratorios, en donde estos análisis van a detectar alergias, obviamente, a ciertos tipos de alergenos. Por medio del análisis sanguíneo se va a determinar la presencia de anticuerpos para alergenos específicos. Anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, porque existen varios tipos de inmunoglobulina, pero las involucradas en las alergias son las inmunoglobulinas E. La prueba que se usa con mayor frecuencia es la radioinmunoabsorción. También se pueden hacer análisis de sangre en otros tipos de pruebas que se llaman ensayo de inmunoabsorción enzimático, que son los que comúnmente llamamos ELISA. Existen pruebas de ELISA para múltiples patologías, pero también existen, para determinar alergenos, anticuerpos contra ciertos alergenos. Los análisis de sangre se hacen cuando no es posible realizar pruebas cutáneas, como por ejemplo en personas con afecciones de la piel específicas o que han tenido una reacción alérgica grave hace poco. Entonces, en aquellos casos en donde las pruebas cutáneas no son posibles, pues se pueden hacer pruebas de análisis sanguíneo. Un análisis de sangre que da positivo no siempre indica la presencia de una alergia específica. Estos análisis tardan más tiempo en tener esos resultados y son un poco más costosos que las pruebas cutáneas. Y por último tenemos las pruebas de provocación. La prueba de provocación se hace cuando no está claro qué alergeno desencadena los síntomas. Sirve para detectar posibles alergias a medicamentos o alimentos. Esta prueba consiste en inhalar un poco del alergeno o de ingerir una pequeña cantidad de este alergeno. Por supuesto que todas estas pruebas deben realizarle un personal de salud capacitado bajo supervisión médica. No son pruebas que podamos hacernos en casa, obviamente las tiene que realizar un personal médico. Y ahora vamos a hablar de los tratamientos, de cómo se pueden tratar las alergias. Existen varias terapias o tratamientos. Seguro ustedes conocen algunos medicamentos, los que uno comúnmente llama antialérgicos, pero también existen otras terapias. El tratamiento va a depender de a qué se es alérgico y los síntomas que presenta el paciente, a la edad y al estado de salud en general que presenta el paciente. También obviamente depende de la gravedad de la afección. Uno de los tratamientos es la inmunoterapia. Existen 2 tipos de inmunoterapia para tratar las alergias: las vacunas antialérgicas y la inmunoterapia sublingual. Las vacunas antialérgicas se usan para tratar a las personas que padecen fiebre, por ejemplo, fiebre del heno, conjuntivitis o asma. También se utilizan para personas con alergia a picaduras de insectos, como por ejemplo el veneno de abeja. Se prepara una mezcla de los distintos alergenos a los que esta persona es alérgica, se les inyecta en el brazo semanalmente hasta alcanzar una dosis máxima. Luego, la frecuencia de inyecciones disminuye de forma gradual. La mayoría de las personas mejora con estas vacunas, en general en un periodo entre 12 a 18 meses, antes de llegar a notar un alivio total de los síntomas. Por lo que vemos, es un tratamiento que toma tiempo, no es un tratamiento cuyos resultados los vayamos a ver de forma inmediata. Algunas personas pueden ya observar mejoras desde los 6 a 8 meses de estar en tratamiento.
El otro tipo de inmunoterapia, una mucho más reciente, es la inmunoterapia sublingual, en donde se usan comprimidos que se disuelven bajo la lengua y se utilizan en casa de forma diaria. Es otra alternativa bastante eficaz en contraposición a las vacunas antialérgicas. Sin embargo, actualmente solo se disponen de unos pocos alergenos como el polen de las gramíneas, polen de la ambrosía y los ácaros del polvo. Y otros tipos de tratamientos, bueno, son los medicamentos. Hay muchos medicamentos que son útiles para las personas con alergias. El aerosol nasal ayuda a reducir la congestión nasal, la nariz tapada y el goteo postnasal. Los antihistamínicos son muy útiles cuando hay picazón y urticaria. Los descongestivos se utilizan para tratar la nariz tapada y otros síntomas que también están vinculados con los resfriados. Y las alergias, por supuesto. Sin embargo, el uso excesivo de los descongestivos puede estar asociado a la presión arterial alta, es decir, a la hipertensión, o a la congestión de rebote, es decir, a que realmente no se logre una mejora de esa congestión o que se repita constantemente esta congestión. El uso de medicamentos para el asma o para los síntomas respiratorios de las alergias se usa para cada persona según la gravedad de los síntomas y por supuesto todos estos medicamentos deben ser indicados por un médico especialista. Recuerden que no debemos automedicarnos. Todos estos medicamentos nos los tiene que indicar un médico porque él, según nuestra condición o la condición de cada uno de ustedes, va a determinar en qué dosis y qué tipo de medicamento pueden tomar. Y ya para finalizar este episodio les quiero dar algunos pequeños consejos para aquellos que sufren de alergias, sobre todo de alergias durante la primavera, las alergias que se desarrollan por el polen. Les quiero dar algunos consejos y hay consejos en general para evitar o disminuir un poco estos episodios de alergia. Por supuesto, mantenerse alejado de los alergenos es una manera muy eficaz de tratar las alergias y esto pues se aplica para ciertos casos en concreto, ¿no? Quizá si somos alérgicos a ciertos alimentos, pues no los vamos a consumir, o si somos alérgicos a las picaduras de ciertos insectos, pues evitamos estar en lugares o estar en contacto con algunos de estos insectos, como las abejas, por ejemplo. Pero no siempre vamos a podernos mantener alejados de los alergenos. Por ejemplo, en la primavera somos alérgicos al polen. El polen es algo que está en el aire y lamentablemente no lo vamos a poder eliminar ni mantenernos totalmente alejados, pero sí podemos tomar ciertas medidas. Por ejemplo, si estamos en época de primavera, podemos mantenernos dentro de casa y evitar salir cuando el día está muy ventoso y cuando hay altos niveles de polen en el ambiente. Existen aplicaciones que podemos descargar en nuestros celulares en donde me indican el recuento de polen según el lugar donde yo vivo. Y allí yo también puedo tomar la decisión si salgo o no a este espacio. Obviamente, pues no, cada uno tiene una vida y tiene que ir a trabajar, a estudiar, salir de casa, pero si quizá pudieran evitar salir cuando estos recuentos de polen son bastante elevados y evitar desarrollar una reacción alérgica severa, estas aplicaciones que pueden descargar el celular les pueden ser súper útiles. Las buscan así en su tienda de aplicaciones como recuento de polen y allí les sale un montón de aplicaciones que les indican cómo está el recuento de polen en ese momento, obviamente según donde ustedes vivan. Otro consejo que les puedo dar es mantener control del polvo dentro de su casa, especialmente en el dormitorio. Cuando se levanten en las mañanas de sus camas, recuerden sacudir las cobijas, las mantas, las sábanas, las almohadas, siempre sacudir la cama. Muchas veces tenemos esa tendencia de que nos paramos apurados y dejamos todo así como está o tendemos la cama pero no sacudimos. Siempre sacudan las sábanas, las cobijas para eliminar esos ácaros que quizás pudieran estar allí, que caigan al suelo y luego, bueno, limpiarlos, sacudirlos. Si es posible, deshánganse de las alfombras, de las cortinas, mantas y almohadas que están rellenas de plumas y acomoden los armarios, esos cúmulos de ropas que no utilizan y que van guardando. Se van acumulando allí esas piezas de ropa y con ellas se va acumulando el polvo y los ácaros. Entonces estén en constante renovación no es que tengan que comprar otra ropa, pero si ya no la utilizan, pues descártenla, dónenla a personas que les pueda ser útil y no tengan esa acumulación de ropa
que a veces tenemos en casa de una cantidad de cosas que no utilizamos y al final es una acumulación de polvo, de ácaros. Laven la ropa de la cama, las cortinas con frecuencia y lávenlos con agua caliente. Por lo menos la ropa de la cama una vez a la semana como mínimo se debería cambiar la ropa de la cama, todo lo que son las sábanas, las mantas, las fundas de las almohadas, lavarlas con agua caliente para eliminar los ácaros y utilicen cobertores que protejan los colchones y las almohadas, cobertores antiácaros. Y también estos cobertores los deben lavar, obviamente. Si es posible, pues usen aire acondicionado en vez de abrir las ventanas, aunque este es un consejo que puede... hay que tener cuidado con esto porque recuerden que también tenemos que mantener la limpieza de los ductos del aire acondicionado. En los aires acondicionados se acumulan también otros microorganismos, así que si no se hacen las limpiezas adecuadas puede favorecer a la propagación de otros tipos de microorganismos en general y de causar entonces resfriados repetitivos. Es muy común, seguramente han escuchado, cuando trabajan en ambientes cerrados, donde solamente hay aire acondicionado en las oficinas. Generalmente si se enferma una persona, luego empiezan a enfermarse todos los demás, porque obviamente en estos espacios cerrados donde hay aire acondicionado es un aire que está recirculando constantemente. Entonces no hay una ventilación adecuada y lo que hace es que muchas veces estos microorganismos, virus, bacterias, hongos, se quedan en los ductos del aire. Entonces lo del uso del aire acondicionado es un poco controversial. Traten de hacer uso lo menos posible y de hacer incluso las limpiezas que corresponden a sus equipos de aire acondicionado. Use un purificador de aire con filtro EPA en su casa y también usen las aspiradoras con filtro EPA que evitan que se levanten estas partículas de polvo y queden allí en el aire y que obviamente generen una reacción alérgica. Coloque un deshumidificador en las partes húmedas de la casa. Recuerde obviamente limpiar este deshumidificador con frecuencia y en casos también pueden utilizar mascarillas faciales mientras estén en espacios como el jardín. Si es que tienen que acomodar el jardín, si es que tienen un jardín o les gustan las plantas, pues protéjanse para evitar que entre la menos cantidad de polen posible por sus vías aéreas. Son algunos de los consejos que les puedo dar. Obviamente hay alérgenos de los que no nos podemos alejar, como el polen, o sea, está en el ambiente, es algo inevitable, pero quizás podemos tomar algunas de estas medidas que los pueden ayudar un poco a desarrollar quizá en menor medida esa reacción alérgica. Y recuerden, por supuesto, siempre acudir a su médico ante cualquier síntoma que tengan y recuerden que existen muchas otras enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias, que también pueden generar sintomatologías muy parecidas o muy similares a los que generan las reacciones alérgicas. Así que siempre consulten a su médico y nunca se automediquen. Eso es muy importante, no se automediquen. Así me despido de este episodio, espero encontrarnos una vez más en un nuevo episodio, espero que les haya sido de mucha utilidad. Por supuesto no olviden darle like, comentar, decirme qué otros episodios les gustaría o qué temas les gustaría que les hablara, así que los leo y no olviden por supuesto compartir. Nos vemos en un próximo episodio, chao chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Nos encontrarás como Citología, Ciencia y Arte.